Muy buenas tardes. Soy Raúl Andrés Fleman, encargado del área de tecnología de la empresa Arctic Fiber Optic. Quiero agradecerles a todos ustedes, a más de 120 personas que se han registrado y también al equipo y la organización de Andina Link por darnos este espacio de encuentro donde vamos a compartir información, tecnologías y experiencias. La intención de este webinar es que ustedes puedan descubrir cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios y el porqué de la importancia de contar con microductos en el despliegue de las redes de fibras ópticas. Dicho esto, bueno, les cuento rápidamente que Arctic es una empresa enfocada en el desarrollo de tecnologías ópticas con casa matriz en Hong Kong y con presencia en toda Latinoamérica. Quien les habla, yo estoy presente en la oficina de Buenos Aires y recorriendo todo LATAM. Llevo más de 31 años de experiencia en el mundo de las fibras ópticas, trabajando para multinacionales, y en esta tarde vamos a hacer una buena introducción y revisión de las tecnologías de microductos y microcables. Con lo cual voy a comenzar a compartir la presentación para que podamos aprovechar este espacio y este tiempo, y recordarles que sobre el final de la presentación vamos a tener un espacio de aproximadamente unos 15 o 20 minutos para que ustedes puedan formular sus preguntas, y en el caso de que no nos alcance el tiempo, con gusto vamos a responder a esas preguntas también vía mail, vía correo. Bien, ¿de qué se trata la tecnología de los microductos y los microcables? Vamos a avanzar sobre este temario que entiendo que ustedes ya lo han visto en el momento del registro. Este temario, como ven, involucra distintos aspectos de las tecnologías de los microductos, aplicaciones, diseños, configuraciones, ventajas frente a los tendidos de ductos tradicionales, cuáles son los componentes de todo un sistema completo de microductos, cuáles son las herramientas y los equipos que vamos a necesitar para un despliegue con este tipo de tecnología. Vamos a ver también aspectos sobre la sustentabilidad relacionada a los microductos, el transporte y la manipulación de los carretes, y también acerca de concretamente cómo son los microcables, qué diámetros tienen, qué capacidades, qué configuraciones, etc. Bien, y ¿de qué se tratan los microductos? ¿El por qué considerar o pensar en esta tecnología? Bueno, como ustedes podrán imaginar o intuir, es una tecnología muy innovadora, si bien no es nueva, ya lleva probablemente un par de décadas o tal vez más en nuestra región. Ha tenido poca difusión por razones de desconocimiento y dificultades. Y el espíritu de este webinar es que ustedes puedan descubrir cuáles son las bondades, los beneficios, las ventajas de esta tecnología y cómo plantear también aquellas inquietudes respecto a dificultades, y que todo esto redunde en despliegues más eficientes, más rentables y con mayor capacidad y flexibilidad que los tradicionales. Bien, entonces, vayamos de lleno. ¿Qué es un microducto? Bueno, son unas vías muy pequeñas construidas en polietileno de alta densidad que nos permiten realizar un tendido de microcables por la tecnología de soplado. Y ya no existe el concepto de traccionar un cable óptico como en los ductos tradicionales, sino que lo vamos a hacer por soplado. ¿Cuáles son las dimensiones? Bueno, un poco como ustedes ven ahí, van desde los 2, 3 milímetros hasta 22, 24 milímetros de diámetros. Luego vamos a ver también tema de espesores y paredes de cada una de las vías. Los tipos de instalación se pueden hacer tendidos de tipo sembrado directo, de tipo plow, o con zanjeo abierto y luego la instalación del microducto. Y también en respecto a configuraciones vamos a ir repasando cuáles son las distintas formas en que se pueden presentar los microductos y también la cantidad de vías que podemos considerar para un paquete, que normalmente la cantidad máxima, como ustedes ven aquí, son 24 vías. Bien, ¿cuáles son los aspectos claves a tener en cuenta de los microductos? Les diría que ante todo lo primero que deberíamos definir es
la capacidad de fibras ópticas que vamos a utilizar o que vamos a tener en nuestro microcable. ¿Por qué hablamos de la capacidad del microcable si veníamos hablando de microductos? Porque es un elemento condicionante a la hora de definir qué tipo de microducto y qué tamaño vamos a utilizar. Entonces, tener en cuenta o tener claro cuál es la cantidad de fibras, concretamente la capacidad de nuestro microcable óptico, va a ser el primer paso para poder, a partir de ahí, avanzar en la definición de tamaños, cantidad de vías, formatos de nuestros microductos. Dicho esto, también es importante tener en cuenta cuál es el crecimiento que estamos considerando a futuro de nuestra red. Y esa es una de las primeras ventajas de la tecnología de microductos sobre los demás tendidos ópticos, ya sea conductos convencionales o con tendidos aéreos. Sucede que normalmente lo que hacemos es proyectar y planificar un crecimiento de la demanda y de la red óptica en función de lo que conocemos hoy. Difícilmente podamos saber nosotros qué va a suceder dentro de 3 o dentro de 5 años. Y lo digo ahora con mucha más seguridad, basado en todos los desarrollos tecnológicos y en la demanda de las tasas de transmisión que se generan a través del uso de la inteligencia artificial, realidad aumentada, metaverso, Internet de las cosas, etc. Todo esto ha generado una explosión de demanda de ancho de banda y de tráfico de información a alta velocidad, para lo cual las redes deben estar preparadas no solo con la demanda actual, sino a futuro. Y es casi imposible, por decirlo con sinceridad, poder tener claro qué va a suceder dentro de 5, dentro de 10 o dentro de 15 o 20 años. Entonces, los microductos son una tecnología aliada para nosotros, ya que podemos instalarlos teniendo vías libres que nos van a permitir incrementar la capacidad de nuestras redes ópticas e incluso también poder aumentar la capilaridad y distribución de las redes. Vamos a verlo luego bien en detalle. Bien, otros aspectos importantes que deberíamos considerar es las condiciones de terreno, en qué tipo de instalación vamos a desplegar nuestra red de microductos. Esto va a impactar también en la definición de qué tipo de diseño y estructura va a tener nuestro paquete de microductos, si hay requisitos mecánicos especiales, y después algunos otros aspectos como codificación por colores, cómo identificar la traza, etc. Bien, podemos definir entonces dos grandes grupos de microductos. Los que estamos viendo en la imagen superior, que son microductos preparados para soplar microcables, normalmente son vías que tienen entre 8 y 20 milímetros de diámetro interno. Y el segundo grupo es lo que podemos llamar microductos para soplar microbuffers o bundles de fibra óptica. En este caso, las vías tienen entre 2 y 4 milímetros, son muy, muy pequeñitas y nos van a permitir soplar esos microbuffers. Bien, entonces, ¿qué tipo de aplicaciones vamos a encontrarnos dentro de los microductos? Bueno, la aplicación, como ustedes ven aquí, la primera, que es la subterránea, es, por decirlo de algún modo, la madre de las condiciones o la condición principal y fundamental sobre la cual nació la tecnología de los microductos. Dentro de esta aplicación en condición subterránea, nosotros podríamos desplegar redes para tendidos urbanos, redes de FTTH, redes de larga distancia y de ultra larga distancia, junto a redes ferroviarias, gasoductos, acueductos, oleoductos, autopistas, puentes, todas aquellas situaciones donde de algún modo necesitamos realizar un tendido, un despliegue de fibra óptica y podemos resolverlo con la tecnología de microductos. Existe también la posibilidad o la tecnología de una aplicación en condición aérea, donde el paquete de microductos cuenta con un suspensor al modo de los viejos esquemas de los cables figura 8, tanto multipares como de fibra óptica. En este caso, el suspensor es el que va a soportar el peso y la carga, tanto del paquete de microductos como de los microcables que van dentro. Esta es una tecnología no muy usual y no habitual, ya que de alguna manera perdería, por decirlo de algún modo, la tecnología de microductos, su ventaja de ir bajo tierra,
no ser visible y estar más protegida del exterior, del medio ambiente y de también la intervención del ser humano. Bien, y finalmente tenemos también un grupo de aplicaciones de interior, donde existen microductos que tienen condiciones de no propagación de llama, ignífugos. ¿Para qué? Para que podamos realizar tendidos dentro de edificios y cumplir con las normas de seguridad, tanto en tendidos horizontales como verticales. Bien, entonces ustedes se preguntarán, si vamos al área de las configuraciones, ¿qué tipo de configuraciones están disponibles en los microductos? Bueno, la realidad es que las configuraciones son muy, pero muy amplias. Como ustedes ven aquí en este slide, podemos hablar de configuraciones planas, donde cada vía está superpuesta a la otra, configuraciones hexagonales, cuadrangulares, romboidales, trapezoidal. Hay muchas opciones para poder configurar los paquetes de vías. Y a su vez también tenemos la posibilidad de suministrar microductos que van a tener la combinación de distintos diámetros. Por eso podremos hablar también de microductos híbridos que tienen incluso paquetes o vías para soplar microcables y también vías para soplar microbuffers o bundles de fibras. Uno de los puntos también importantes es ¿qué distancias podemos alcanzar con el soplado de microcables? Bueno, la respuesta es que si hicimos bien el trabajo de la obra civil y de la instalación, del tendido de los microductos, podemos alcanzar distancias de soplado de entre 1500 y en condiciones ideales hasta 2000 metros sin necesidad de ninguna cámara de paso intermedia, sin necesidad de ayuda o de intervención alguna, lo cual esto lo vuelve una tecnología ideal no solo para el despliegue de redes ópticas dentro de ciudades en condición urbana, sino también para despliegues de larga distancia o condición interurbana. Bien, longitudes de los microductos. Bueno, no es casualidad que según la configuración, el formato, el tamaño de las vías, vamos a tener carretes o bobinas que van a contar con 1000 y hasta 2000 metros de longitud. Y que los diámetros externos, como ustedes están viendo aquí, van a variar entre 4 y 25 milímetros, mientras que los diámetros internos van a ir desde los 2 hasta los 20 milímetros. En lo que respecta a cantidad de vías, normalmente podemos hablar de microductos desde una sola vía hasta paquetes que congregan 24 unidades o 24 vías en un mismo conjunto. Bien. Veamos un poco las ventajas y las diferencias entre la tecnología de microductos y los ductos convencionales. ¿Por qué deberíamos pensar en microductos y no continuar con los tendidos tradicionales, tanto en condiciones aéreas como por subterráneo con ductos, ya sean monoductos, bitubos, tritubos, como los que conocemos hasta ahora? Bueno, una de las ventajas le acabo de mencionar recién. Con ningún sistema de ducto tradicional vamos a alcanzar a soplar distancias de 1500 y hasta 2000 metros sin intervención humana, sin ninguna cámara de paso y traccionando, empujando, ayudando al cable. Las otras ventajas, y algunas de ellas porque no hemos incluido todas, pero las más importantes, son las que estamos viendo aquí. Por ejemplo, la obra civil de la instalación de microductos, la obra civil que requiere un tendido de microductos, puede contar con una reducción de costos de hasta un 90% versus una obra civil para instalar ductos tradicionales. La reducción del impacto ambiental de la obra es enorme. El transporte de las bobinas de microcables versus los cables ópticos tradicionales. Supongamos que tomemos como un ejemplo un cable óptico de 144 fibras. Un cable tradicional para tendido en ducto, ya sea por soplado o por tracción, es un cable que va a venir en una bobina de 1,60 m, 1,70 m, podría llegar a tener hasta 1,80 m, dependiendo si es cubierta doble o simple y la estructura del cable, y va a pesar entre 650 y unos 800 o 850 kilos. Esto demanda que para el transporte de ese cable al sitio de obra necesitemos, si lo hacemos en forma individual, un tráiler con equipo hidráulico para poder elevar el eje del carrete, o con un camión y luego con un elevador para poder bajar al suelo estas bobinas. ¿Qué pasa con un
microcable de 144 fibras. Es una bobina de 55 o 60 centímetros de diámetro. La levantan entre dos personas con la mano, la colocan en la caja de una pick-up, de una camioneta y se la llevan a la obra. Con lo cual ya el transporte es mucho más simple y sencillo que un cable tradicional. Bien, ¿qué otras ventajas tenemos? Ya con la instalación de microductos no vamos a requerir realizar cortes de avenidas, cortes de rutas o de calles como tradicionalmente ocurre con el zanjeo a cielo abierto y las obras civiles tradicionales para ductos convencionales. Hay una baja o casi nula, podríamos decir, interferencia con otros servicios, con redes soterradas como redes de energía eléctrica, de gas, de agua, de cualquier tipo de servicio que esté bajo tierra. La organización, la identificación y la gestión rápida del mantenimiento ante los daños provocados por el ser humano habitualmente o por alguna catástrofe natural también es mucho más eficiente con la tecnología de microductos. A su vez también tenemos mucha más flexibilidad y capilaridad para el despliegue de las redes de FTTH. Luego vamos a ver en detalle a qué nos referimos con capilaridad y flexibilidad de red. Bien, y también podríamos mencionar el crecimiento a futuro, garantizando la posibilidad de ampliar nuestra capacidad de las redes en los años venideros, esto que yo les contaba. Y ahí tenemos dos opciones interesantes que vamos a evaluar más en detalle. Bien, ventajas sobre las redes aéreas tradicionales y los microductos. Bueno, son muchas, obviamente temas estéticos. No hay contaminación visual con un microducto soterrado versus las redes aéreas. Ustedes sabrán que en buena parte, por no decir la mayoría de las ciudades capitales de los países de Latinoamérica, ya comenzamos a ver un nivel de saturación en los postes y en las columnas realmente preocupante. Tenemos menos vulnerabilidad a la intervención del ser humano cuando hay una saturación en esos postes o columnas. Cualquier trabajo de mantenimiento, de reparación o de ampliación implica que la persona que esté trabajando pueda dañar las fibras ópticas y los componentes de redes de la empresa contigua y de todas las que están conviviendo en ese poste o columna. Entonces, todas estas son razones para tener en cuenta y considerar el porqué de la utilización de microductos. Mayor confiabilidad, ¿sí?, respecto a un tendido aéreo. Y de hecho yo suelo también explicar en los cursos de entrenamiento que el ser humano suele no romper lo que no ve, aquello que no ve. Con lo cual un tendido aéreo es mucho más tentador para el daño, la rotura, el sabotaje, que algo que está bajo tierra, que no se ve y que no saben probablemente que exista. Bien, entonces, y consideraciones por supuesto de seguridad, ¿sí?, en lo que hace tanto a la manipulación de los microductos y los microcables, que es mucho más simple, equipos más livianos, sino también a todo el impacto que tiene la obra y el trabajo de instalación inicial y de mantenimiento de la red respecto a los tendidos aéreos. Bien, y entonces surgen algunas preguntas frecuentes, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué profundidad se instalan los microductos? Bueno, esto va a depender, como ustedes ven acá, de las condiciones de terreno. Si yo voy a hacer un microzanjeo en asfalto, en la vereda, en concreto, con que coloque el microducto con 8 o 10 centímetros de profundidad es más que suficiente. Ahora, si lo voy a colocar en tierra directo, probablemente voy a tener que ir a profundidades mayores. Y si voy en suelo blando, como puede ser arena, cuanto más profundidad le dé al microducto, mayor seguridad vamos a tener de la vida útil, tanto del microducto como de los microcables. Podríamos decir que los microductos en un terreno normal se comportan igual que un monotubo o un tritubo, con lo cual lo recomendado es profundidades de 80 centímetros, 1 metro, 1,20 m, acorde a las posibilidades y el equipamiento que tengamos. Requisitos mecánicos especiales, bueno, si los hay, y por ejemplo serían carga a la compresión o esfuerzos mecánicos, podemos también trabajar y jugar con el espesor de paredes de las vías. Esto hace que los microductos tengan una mayor resistencia a la compresión que si fuera un producto estándar o tradicional. Existe una codificación de colores, por supuesto, para poder identificar las vías. ¿Cómo identificamos la traza de los microductos? Lo vamos a ver en breve, se los voy a mostrar y cuáles son los componentes.
¿Dónde podemos aplicar los microductos? Bueno, como hablábamos recién, lo podemos aplicar prácticamente en cualquier entorno, tanto en interior como en exterior y en cualquier tipo de suelo. ¿Existen microductos para interior? Por supuesto que sí, lo hemos mencionado. ¿Y qué pasa acerca de la vida útil? Bueno, la vida útil, como estos productos están construidos con polietileno de alta densidad, en el caso de los tendidos soterrados, podemos hablar de una vida útil similar o idéntica a la de un cable de fibra óptica de planta externa, que ya hoy en día ronda los 25 años. ¿Y qué pasa si tenemos algún daño, alguna rotura? ¿Podemos realizar ampliaciones? ¿Podemos realizar reparaciones? Sí, por supuesto que se pueden realizar. Hay productos específicos para realizar reparaciones en el caso de un corte y se pueden realizar también con algunos accesorios las derivaciones que sean necesarias a posterior de la obra civil inicial. Bien, entonces vamos a ver un poco más en detalle cuáles son los componentes de un sistema de microductos. Por supuesto, vamos a tener los microductos como tales, también vamos a tener los microcables o microbuffers, según sea el caso. Vamos a tener cuplas rectas y tapones ciegos. Vamos a tener que contar también con cámaras de inspección. Vamos a incluir dentro de estos componentes las guías de derivación y derivaciones, los identificadores que pueden ser del tipo ballmaker o ringmaker o incluso podríamos también identificarlos por medio de un conductor metálico y los bloqueos de seguridad ante el paso o fuga de gas en caso de ser necesarios. Entonces vamos a ir viendo un poco más en detalle microductos. Los que tenemos en la imagen superior izquierda son microductos destinados a soplar microbuffers o bundles o aquellos microcables muy pequeños de muy baja cantidad de fibra. Para que ustedes tengan una relación de dimensiones, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de un diámetro interior de 2 milímetros y un diámetro exterior de 4 milímetros por cada vía. En este caso estamos viendo una configuración de tipo plana, ¿sí? Donde ese microducto tiene un espesor máximo de 16 milímetros, con lo cual realizamos un microzanjeo de solo 2 centímetros de ancho por 6, 8 o 10 de profundidad en el asfalto o en la acera. Colocamos este tipo de microductos y dentro podemos soplar, aquí adentro, microcables de 144 fibras sin ningún problema. Bueno, aquí estamos viendo configuraciones de tipo hexagonal y otros formatos también de microductos. ¿Qué pasa con los microcables? Bueno, los microcables, a diferencia de los cables tradicionales, no poseen refuerzos para la tracción, no poseen refuerzos de aramida, no poseen refuerzos de fibra de vidrio, no van a tener guías de FRP. Lo único que vamos a encontrar es un elemento central, que es también de FRP dieléctrico, para darle cierta rigidez al cable. Eso es todo. No vamos a tener ningún tipo de refuerzo a la tracción. Con lo cual, la primera pregunta es, bueno, entonces el microcable es más débil que un cable común. No es que sea más débil, es que es un cable que no necesita refuerzos mecánicos porque no va a ser traccionado, sino que va a ser instalado por soplado, con aire. Bien, las cuplas rectas y los tapones ciegos. Acá estamos viendo cómo está constituida una cupla recta. Antiguamente los microductos requerían de cuplas que eran roscadas. En algún momento se trabajó con termofusión, similar a lo que se utiliza para las cañerías de agua y de gas. Y en otros tiempos también con pegamentos sellados. La realidad es que hoy en día podemos trabajar con este tipo de cuplas que son totalmente mecánicas. La cupla tiene una mordaza de 360 grados de acero inoxidable que cuando se ingresa a la vía va a retener mecánicamente a ese ducto y no lo va a dejar desprenderse o desplazarse. También va a contar con unos O-ring de sellado, con lo cual esa vía queda lista para el soplado del microcable. Aquí lo que estamos viendo son los componentes de un tapón ciego. ¿Y por qué el tapón ciego? Bueno, porque cada vez que vamos a instalar microductos y que vamos a trabajar en la obra, es fundamental que utilicemos estos tapones ciegos. ¿Para qué? Para impedir el ingreso de polvo, agua, insectos, cualquier tipo de suciedad o de elemento que puede interferir luego con el soplado de los microcables.
Bien, ¿qué otros elementos vamos a tener dentro de nuestro sistema de microductos? Lo que estamos viendo acá, cámaras de inspección, ¿sí? Son cámaras que normalmente van a trabajar con un buen grado de hermeticidad, de sellado, y nos va a permitir ingresar y salir en forma lineal con los microductos. Guías de derivación y derivaciones. Vamos a tener dos esquemas distintos. En estos que estamos viendo aquí, en la parte superior, donde vamos a poder conectar una vía, empalmarla, por decirlo de algún modo, y derivarla. Y en este caso, donde lo que vamos a hacer es utilizar esta regleta de curva, ¿para qué? Para que podamos respetar el radio de curvatura que requiere el microducto, cada una de las vías, y que no lo estrangulemos, que por exceder o superar ese límite del radio mínimo de curvatura, lleguemos a estrangular el microducto. Entonces, ayudándonos por medio de estas vías, vamos a poder hacer una derivación. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero una derivación, ¿cómo? ¿Pongo todo el paquete? No, la realidad es que yo voy a abrir, retirar esta cubierta, voy a cortarla y voy a derivar, por ejemplo, en este caso la vía azul. Entonces, todo el paquete, el resto de los microductos va a continuar en forma lineal y derivo esta vía de color azul utilizando esta regleta para la curvatura. Los identificadores. ¿Cómo vamos a identificar la traza de nuestros microductos? Bueno, existen varias formas. Una y la más conocida, la más convencional, es adosar durante la extrusión, el proceso de fabricación de los microductos, es adosar un conductor metálico, un hilo metálico. Esto nos permite que una vez que el microducto esté instalado bajo tierra o bajo el asfalto, con un detector de metales podamos ubicar y detectar cuál es la traza del recorrido de los microductos. La otra opción es la que vemos acá y que se trabaja por radiofrecuencia. En este caso tenemos unas esferas o lo que llamamos ball makers que trabajan por radiofrecuencia, con lo cual las vamos a colocar sobre los microductos. Y cuando nosotros necesitemos realizar el trabajo de identificación de la traza por donde pasa concretamente nuestro microducto, con un detector de radiofrecuencia, este dispositivo nos va a avisar y nos va a decir, acá está el microducto. Otra opción también son estos discos que trabajan con el mismo concepto o esquema de radiofrecuencia. Entonces son opciones interesantes y válidas para poder identificar la traza. Hay quienes han preguntado en algún momento, bueno, ¿y qué vida útil tienen estos dispositivos? 50 años o más, con lo cual tenemos más que asegurado la vida útil de la identificación de nuestros microductos. Finalmente, esto que estamos viendo aquí son dispositivos para el bloqueo de gas. Aquí adentro, en esta parte central, existe un diafragma como una membrana que lo que va a hacer es abrazar o sellar al microcable para que en el último tramo de acceso e ingreso ya a un edificio nos asegure que si las vías de microducto compartieran alguna cámara o estuvieran en contacto directo con una cañería de gas y esa cañería de gas tuviera eventualmente una pérdida, que no se va a transportar el gas por las cañerías, en este caso por los microductos, y que van a ingresar por las vías a un edificio, convirtiendo ese edificio en un potencial peligro de explosión, en una bomba. Entonces, en este caso, con este tipo de dispositivos, nos aseguramos de bloquear cualquier tipo de gas que pudiera ingresar por cada una de las vías a nuestro edificio. Bien. ¿Qué vamos a necesitar considerar para la instalación de los microcables y para la instalación de los microductos? ¿Sí? Bueno, por supuesto que vamos a necesitar un equipo para hacer el microzanjeo o una zanjeadora, que lo que va a hacer es realizar un corte, ya sea en el suelo, en el terreno, en el asfalto, en el concreto, en el material que fuere donde vayamos a instalar el microducto, para poder generar ese espacio donde vamos a colocar nuestros microductos. Y luego vamos a necesitar de una sopladora, un equipo soplador de microcables y un compresor que alimente con el caudal de aire necesario a esa máquina sopladora. Bien, ¿qué otras herramientas vamos a necesitar?
Bueno, aquí quiero hacer un agradecimiento especial a Gustavo de la empresa John Artul, que me facilitó información muy útil e interesante, algunas imágenes sobre herramientas para el trabajo específico con microductos. Vamos a utilizar herramientas de este tipo, por ejemplo, para poder abrir el conjunto o paquete de microductos. También existen dispositivos o herramientas como esta que estamos viendo aquí, que tienen en esta parte inferior una suerte de rueda dentada que va a trabajar sobre la cubierta externa y va con esta cuchilla a realizar el trabajo de apertura. Normalmente esta cubierta que agrupa o reúne a todas las vías de los microductos es de un espesor bastante pequeño, es delgada, no es una cubierta robusta y de gran espesor, justamente para facilitar el acceso a cada una de las vías, como estamos viendo acá, y poder hacer el trabajo de derivaciones. Luego existen herramientas que se utilizan para los cortes, tanto longitudinales como transversales, ¿sí? Parte de esas herramientas son las que estamos viendo aquí. También vamos a contar con herramientas para el corte transversal de los microcables que son aptos para, de los microductos que son aptos para microcables. Estos que estábamos viendo acá, como ustedes ven que dicen microvías, son para aquellos bien pequeñitos, aquellos que tienen 4, 5, 3 milímetros de diámetro exterior, y entonces vamos a utilizar estas herramientas. Mientras que cuando necesitemos realizar el corte de microductos que están preparados para microcables, vamos a necesitar de algunas de estas herramientas. ¿Por qué es importante utilizar estas herramientas en el corte transversal y no cortar un microducto con una sierra o con cualquier otro elemento de corte convencional? Lo que sucede es que nosotros necesitamos realizar un corte limpio, un corte lo más perfecto y limpio y perpendicular posible a ese microducto. ¿Para qué? Para asegurarnos de que en el interior, primero, no va a haber rebabas, no va a haber restos de material. Y segundo, para que también nos aseguremos de que no vamos a deformar la vía y que vamos a poder utilizar las cuplas rectas que vimos antes y que todo va a funcionar correctamente. Tengan en cuenta que si utilizamos otro elemento de corte y tenemos residuos, restos, rebabas o incluso deformación de las vías, al momento de soplar el microcable podríamos tener una obstrucción o problemas de incremento de fricción. Bien, aquí hay otra herramienta también muy interesante de corte que cuenta con 4 discos de corte trabajando en simultáneo sobre cada una de las vías. Vamos a necesitar una sopladora. La sopladora es un equipo muy compacto, no se asusten, esto no es un equipo enorme. De hecho, aquí en la imagen de la derecha ustedes están viendo el tamaño de esos equipos y por debajo ya está adosado un equipo de compresor para el soplado de aire a presión, con lo cual son equipos muy portátiles, compactos, pequeños, también con un buen nivel de diseño y de ingeniería, por lo tanto es importante protegerlos y cuidarlos del ingreso básicamente de tierra, de polvo y suciedad. Acá estamos viendo lo que son las cintas tractoras que van a impulsar el microcable hacia el interior del ducto y vemos el cabezal principal. El cabezal principal va a recibir la manguera desde el compresor que le va a inyectar el aire a presión. Vamos a tener la posibilidad de regular con manómetros cuál es la presión a la cual vamos a trabajar y así vamos a ir avanzando en el trabajo de soplado de microcables. Bien, vayamos a la parte de sustentabilidad, durabilidad y larga vida útil de los microductos. Como yo les contaba antes, los microductos, al estar construidos en polietileno de alta densidad, tienen una vida útil aproximada de unos 20-25 años y más también, dependiendo lógicamente de las condiciones de instalación, las condiciones de trabajo, variaciones de temperatura, etc. En lo que hace a productos reciclables, como el polietileno es un plástico que se puede reciclar, es un producto que tampoco va a quedar ahí eternamente contaminando, sino que podemos, en el caso de haber agotado o cumplido con su vida útil, reciclarlo perfectamente. Bien, en lo que hace a costo de despliegues, obviamente que tenemos menor consumo de materiales,
Piensen ustedes que fabricar de por sí un microducto es mucho menos, necesita mucho menos materia prima que los grandes ductos, con lo cual ahí ya tenemos también un ahorro de materias primas, un ahorro en lo que hace o reducción en lo que hace a los procesos de producción y la contaminación que puedan o no tener estos procesos de producción, y por supuesto al consumo energético para la fabricación de estos microductos. La eficiencia energética realmente es muy, muy grande en lo que hace al tendido y al despliegue de microductos por esta facilidad que yo les contaba antes. Para que ustedes tengan otra referencia rápida respecto al tendido de cables en ductos tradicionales. Esa instalación, cuando se hace por soplado, requiere de un compresor que tiene el tamaño de un SUV o de una camioneta, un compresor muy grande. La instalación, el soplado de microcables, la vamos a hacer con un compresor portátil que tiene un par de rueditas, lo levantamos, lo colocamos en el baúl de un auto y lo llevamos a la obra, con lo cual todo a nivel de la tecnología de los microductos y microcables es mucho más optimizado, más eficiente y con menor costo que el despliegue de una red soterrada con ductos tradicionales. Bien, optimización de los espacios, por supuesto, ¿sí? Vamos a tener una optimización enorme en lo que hace a la ocupación, el espacio que va a tomar los microductos. Recuerden el ejemplo que les daba de microductos de tipo planos, donde con un microzanjeo de solo 20 milímetros podemos ya soplar microcables de 144 fibras. Menor interrupción en lo que hace a las vías, como ustedes están viendo aquí, el tránsito continúa circulando y hacemos un microcorte o microzanjeo al costado de las vías, ya sea de una autopista, de una avenida o de una calle, con lo cual esto también tiene un ahorro en el impacto medioambiental, ya que no hay atascamiento de vehículos, congestión, exceso de consumo de combustible y contaminación, smog, etcétera, por parte de los vehículos. Resistencia al agua, como el polietileno de alta densidad tiene una buena resistencia al agua, vamos a tener una protección muy buena para los microcables que van a ir dentro. Y, por supuesto, menores costos tanto del despliegue inicial como del mantenimiento y de las ampliaciones de la red, ¿sí? Bien, ¿qué sucede respecto a la manipulación de los carretes? El carrete de microducto debe estar sellado. Como ustedes ven aquí, va a haber un tapón que va a estar sellando la punta o el extremo de los microductos. ¿Para qué? Para que no entren en contacto directo con agua, con suciedad, insectos, cualquier otro elemento. También es fundamental que esté fijado correctamente en el interior al momento de los transportes, del desplazamiento, y que luego cuando vamos a retirar el microducto de la bobina, lo hagamos como se ve en la imagen derecha y no como tenemos aquí en la imagen izquierda, donde este radio pequeño de curvatura que no respete los radios mínimos de curvatura del microducto pueda llegar a afectar o incluso comprometer la circularidad de las vías en su interior y la integridad física de los microductos. También es fundamental cómo vamos a trabajar para izar y levantar los carretes, ¿sí? Es importante que se trabaje siempre con las uñas o las herramientas de izado del CLAR debidamente colocadas para que todo el peso de ese carrete se descargue sobre los laterales y no en la parte interna. Aquí estamos viendo también cómo se pueden realizar trabajos de izado, donde si utilizamos un esquema de tipo balancín, el mismo debe tener una medida que supere el ancho del carrete del microducto para evitar, como en este caso que vemos acá, el esfuerzo de compresión sobre las alas del carrete y que pueda dañar el mismo. La rotación, obviamente, si estamos en un terreno con pendiente, no es aconsejable, entonces debemos, si lo vamos a realizar, hacerlo con mucho cuidado y con los elementos necesarios para poder frenar o detener el carrete en cualquiera de sus condiciones. Tengan en cuenta ustedes que los microductos para microcables son carretes grandes, 1,80 m, 2 metros, 2,20 m, 2,50 m, entonces es muy importante que la manipulación se realice de forma correcta y segura. Bueno, y finalmente también vemos aquí cómo debemos realizar
la descarga de un camión, ¿sí? Y cómo debemos también amarrar cada uno de los carretes de microductos para asegurarnos que no va a existir desplazamiento alguno y que puedan dañarse entre ellos durante el proceso de transporte. Bueno, aquí estamos viendo también microductos ya instalados en terreno. Una recomendación muy importante es la planimetría del tendido, o sea, que todo esté bien nivelado. Si nosotros colocamos los microductos con una cantidad importante de desniveles, lo único que vamos a hacer es incrementar el coeficiente de fricción, con lo cual vamos a recorrer menores distancias y con mayor esfuerzo y trabajo que si los microductos están instalados de forma nivelada. Bien, y ahora vamos a la parte de microductos y microcables. El por qué pensar en toda esta tecnología. Bueno, porque vamos a tener la posibilidad de instalar y desplegar redes ópticas de alta capacidad en un espacio muy reducido y muy pequeño. Entonces, siempre los microcables se van a tender por soplado, nunca por tracción. Y vean ustedes aquí, podemos estar hablando de microcables de 144 fibras con un diámetro, si utilizamos fibras de 200 micrones, de solamente 7.2 micrones. Microcables de 288 fibras con el diámetro de un lápiz. Microcables de 432 fibras con el diámetro de una lapicera y de 576 fibras con apenas algo más de 13 milímetros. Esto, en esencia, es uno de los factores claves de por qué pensar en el tendido de microcables en microductos, porque es una tecnología muy eficiente, muy evolucionada y que nos permite realizar despliegues de redes ópticas de alta capacidad en espacios muy reducidos. Bien, y esto es una imagen bien de técnico, de ingeniero, donde ustedes pueden ver en este caso un microcable de 432 fibras con múltiples coronas internas, ¿sí? El esquema, la estructura de múltiple corona, con 11.33 milímetros de diámetro. Bueno, hasta ahora esto es lo que tenía previsto para presentarles. Quiero agradecerles por toda la atención que me brindaron en este webinar y por supuesto que dejarles mi información de contacto, que nos visiten, invitarnos a que nos visiten en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web, y voy a estar disponible a partir de ahora para responder a sus preguntas. Bien, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿dirías que la profundidad de del microducto tendrá grandes costos debido a que toque colocarlo en una zona con cemento, por ejemplo? Bueno, no, al contrario, porque justamente si tenemos una zona de un suelo muy duro, muy compacto, como puede ser el cemento o el hormigón armado, el microcorte no requiere de gran profundidad, se puede poner a unos pocos centímetros de la superficie. Una vez que instalamos el microducto, se realiza el sellado de ese zanjeo, de ese microzanjeo, con bituminoso, poliuretano, con alquitrán, con cualquier elemento que hayan definido para realizar el sellado de ese microzanjeo, y la obra civil queda terminada. Bien, también es interesante que ustedes sepan que vamos a contar con la grabación de este webinar para quienes no pudieron verlo. Estoy viendo en el chat a ver si hay alguna otra pregunta. Cualquier pregunta que quieran hacerme, estoy a disposición. Y si no, también, por supuesto, pueden generar sus preguntas y las vamos a responder por mail con todo gusto, no solo ahora, sino en el transcurso de los próximos días.
Sí, vamos a tener también la posibilidad de compartirles la presentación. Aquí me lo está consultando Valente. Me preguntan también, ¿cuál es el costo promedio de los equipos para implementar esta tecnología? Bueno, la realidad es que va a depender mucho de qué tipo de instalación ustedes realicen. Si tienen que hacer, como hablábamos recién, el corte en asfalto, van a tener que utilizar unos discos de corte especiales y va a ser muy distinto el costo a una sembradora de tipo plow o sembrado directo si lo hacen el tendido en un suelo de tierra tradicional o convencional. Entonces va a depender mucho el equipamiento que tengan que utilizar en función del terreno. La sopladora siempre es la misma, o sea, no van a tener grandes variaciones en costos en el tema de la sopladora ni tampoco el compresor. Les diría que el corte y la implementación del microducto es lo que define el terreno, la dureza del terreno, la facilidad y los costos de uno u otro equipo. ¿Qué más me preguntan por aquí? Un saludo desde Colombia. Quería consultarles si para el tema de soplado del microcable en los ductos es necesario contemplar accesorios especiales al conectarlos a las recámaras. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es, en el tendido inicial, obviamente vamos a ir soplando esas distancias de hasta 1500 metros aproximadamente, y luego vamos a ir empalmando y conectando cada una de las vías con las cuplas rectas. Las cámaras van a estar selladas y conectadas mecánicamente para retener a los microductos, y a partir de ahí las vías que no se han utilizado o ocupado van a llevar sus respectivos tapones para que podamos hacer un trabajo a futuro de forma ordenada, limpia y sin ningún tipo de obstrucción. Bien, aquí me preguntan si Arctic va a estar presente en Andina Link 2026. Por supuesto, ese es nuestro plan y como lo hemos hecho en los años anteriores, queremos acompañarlos y estar allí con todos ustedes. Muy buena pregunta. Aquí Neisser me consulta si este tipo de instalación tiene protecciones contra roedores o agua. Bueno, la realidad es que el producto como tal, el microducto en la condición de material dieléctrico, no tiene una protección contra los roedores. La protección se la va a dar el entorno. Si nosotros colocamos esto en asfalto, en concreto o en cualquier otro material duro, no va a haber ataque de roedores. Si lo vamos a instalar en un terreno tradicional, como puede ser suelo de tierra, ahí lo recomendable es ir a mayor profundidad para evitar el ataque de roedores. Así y todo, hay algunos desarrollos de microductos que poseen una armadura metálica para darle la protección 100% antirroedor en cualquiera sea el tipo de instalación en el que se vaya a colocar el microducto. Y con respecto al agua, sí, por supuesto que están protegidos. El polietileno de alta densidad tiene una buena resistencia al ingreso de agua. Si bien existe un efecto de microscopía o higroscopía, sería hacia el vapor, no hacia el agua en contacto directo en estado líquido, con lo cual no vamos a contar en principio con una condición de estas sobre la traza, salvo que estuviéramos instalando microductos en una zona de energía geotérmica. Muy bien, muchas gracias, Saulo, por el saludo. Aquí me están también agradeciendo, gracias Eras por tus saludos. Bien. ¿Cómo se manejan, pregunta Daniel, las reservas de cable? Bueno, muy interesante. Las reservas de cable habitualmente las vamos a colocar dentro de las cámaras, ¿sí? Como el microcable tiene muy pequeño diámetro, las reservas, por supuesto, van a tener también un espacio pequeño, van a ocupar un espacio pequeño. Lo recomendable es que utilicen ruedas o cruces de reserva que estén destinadas a tal fin. Lo ideal ahora que ya hay mucha disponibilidad de este tipo de productos dieléctricos, cuando van bajo tierra es mejor que los metálicos por un tema de que no van a tener problemas de corrosión. Bien, acá Diego me pregunta cuál es la altura máxima, dice, o sugerida para la instalación del microducto. Bueno, esto es parte de lo que hablábamos recién. En función de la dureza del suelo, del terreno donde yo lo voy a colocar, será la profundidad. Si yo voy a colocar el microducto
en asfalto, en concreto, en hormigón armado, con unos pocos centímetros, escasos centímetros, ya es suficiente. Si yo voy a ir a un suelo muy blando como puede ser el de arena, ahí es recomendable que superemos 1 metro de profundidad. Más que nada por los esfuerzos de compresión que pueda recibir el microducto cuando circule, por ejemplo, por encima un vehículo de transporte pesado. Aquí Julián pregunta, ¿afecta de alguna manera tuberías paralelas o algún tipo de instalación de gasoductos? No, por el contrario, no los afecta en absoluto y esta es una tecnología que se combina perfectamente con gasoductos, oleoductos y acueductos. ¿Por qué? Porque pueden transportar una buena capacidad de fibras ópticas y parte de esas fibras ser derivadas en puntos clave para controladores de tipo válvulas, sensores, caudalímetros, sistemas SCADA, todo sistema que esté controlando el funcionamiento y el flujo de ese gasoducto, oleoducto o acueducto puede ser comandado y controlado gracias a las fibras que van en el microducto. Muchas gracias, Alexandra, por tu saludo y reconocimiento. Arturo, aquí dice, no vi los elementos de salida del cable al exterior o hacia los edificios. Bueno, muy buena pregunta. La realidad es que nosotros con los microductos vamos a ingresar hasta el edificio y a partir de ahí vamos a recorrer con los microcables por los sistemas tradicionales, ya sea la canalización que esté disponible en el edificio, bandejas, escalerillas o cualquier otro sistema de la traza. Recuerden ustedes que los microductos que están fabricados en polietileno de alta densidad para el uso en exterior no deben recorrer en el interior de edificio una distancia mayor a 10 metros. Esto es exactamente lo mismo que los cables de planta externa que tienen polietileno. El polietileno se comporta como un propagante de llama. Entonces, por razones de seguridad y regulaciones internacionales, no deberíamos recorrer el interior de edificios más de 10 metros con microductos o con cables de planta externa, porque no son ignífugos. Bien. Aquí veo más preguntas. Me salí a la mitad, ¿dónde puedo conseguir? Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Yendel, puedes acceder en el sitio de Andinalink, va a estar disponible la grabación sin problema. Aquí están colocando también el link para que ustedes puedan, muchas gracias a la organización, para que ustedes puedan descargar la grabación. Bien, les agradezco por todos sus mensajes de afecto y como les dije antes, vamos a estar a disponibilidad de ustedes desde Arctic, no solo en mi persona, sino de todo nuestro equipo, para cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier otra información que ustedes necesiten o deseen ampliar, con mucho gusto vamos a estar dispuestos a brindarles toda esa información y a colaborar con sus proyectos. ¿Algún número de WhatsApp consultan aquí? Bueno, les dejo, por supuesto, mi número de celular es 54 para el código de país Argentina, 911-5856-7000, 7000. Nuevamente, 54911-5856-7000. Allí me pueden contactar por WhatsApp y con mucho gusto también continuamos en contacto y brindándoles información. Gracias a todos, gracias Carlos por tus saludos, gracias Julián también. Y bien, presentación muy clara, bien estructurada, muchísimas gracias Junior, gracias Carmen, Lucía, gracias a todos ustedes, son muy amables. Y espero poder verlos nuevamente en el próximo webinar y con mucho gusto también en el evento de Andinalink 2026. Cualquier pregunta que tengan, ya saben que vamos a estar muy, pero muy contentos en poder ayudarlos. Gracias a todos. Hasta pronto.